Ganó, gustó y goleó. River Plate venció 4 goles por 0. Goleó 4 goles por 0 a Rosario Central en el Estadio Monumental. En una noche solemne, tal como lo dice la miniatura del video. Una noche solemne que tuvo muchas emociones. Tuvo mucho desde lo emotivo. Bueno, ya es sabido que Máximo Gallardo, el padre de Marcelo, murió en las primeras horas del sábado. Entonces, a raíz de esa pérdida, a raíz de ese suceso negativo, por supuesto, que enluta a la familia riverplatense, iba a ser una jornada bastante emotiva, iba a ser una jornada bastante solemne, respetuosa y demás. Y quizá por eso desde el arranque, el hincha de River, que ya en el partido con San Lorenzo Almagro, el partido inmediatamente anterior, había terminado un poco tocado, un poco enojado, digamos que hoy fue un poco más desde el respeto. Evitó quizá los murmullos, evitó quizá los chiflidos, más allá de que hubo algunos jugadores blancos de este tipo de reproches. Pero en términos generales iba a ser una jornada en la que River Plate iba a estar arropado en sí mismo. Iban a arropar a Marcelo Gallardo y le iban a demostrar ese cariño, y por eso el muñeco que se reiteró durante toda la jornada. Pero fue una jornada solemne. Además de lo emotivo que vivió Marcelo Gallardo por la pérdida de su padre, por esa ofrenda que le dio el hincha de River con aplausos, con ovaciones, también fue una jornada que particularmente los jugadores de River dieron eso que tanto venía pidiendo el hincha, eso que tanto venía pidiendo el socio de River en los últimos partidos, y que este plantel se lo venía negando. De hecho, el Piti Martínez, que fue una de las figuras prácticamente del compromiso, después, cuando acaba el partido, que va a dar declaraciones, lo acepta un poco allí en entrevista mano a mano con los periodistas. Dice que, bueno, el hincha no se venía sintiendo representado con este River, y eso era un poco lo que sentía el hincha millonario. No se sentía representado en este River, no se veía en esos jugadores que luego saltaban al terreno de juego. Porque era un River perdido, era un River que no sabía más o menos a lo que jugaba, era un River que iba a los tumbos como podía, sin ninguna idea. Y eso se veía, eso se palpaba, eso era notorio. No había ni que sobreanalizar las cosas para darse cuenta que este River era una lágrima. Pero hoy, en una jornada que, repito, contó mucho con lo emotivo, con ese sentimiento de pérdida que algún tuvo Marcelo Gallardo, por supuesto, y que los hinchas cobijaron a este equipo, y que este equipo de alguna forma reflejó eso que tanto pedían los hinchas, porque hoy hubo muchos valores importantes en River en esta victoria 4-0, pero no solamente por la victoria o por el resultado, por el mero resultado, porque si yo cojo el 4-0, cualquiera puede decir, listo, no, fue un baile, no, tampoco nos confundamos, tampoco nos pasemos al otro lado, porque era un primer tiempo en el que River seguía siendo ese River que lo intentaba, iba, pero no lograba concretar, no lograba traducir toda esa posesión de pelota o traducir todo ese poderío que de alguna forma puede tener hacer uso del balón, pero que no lograba vulnerar la portería de Brown, no lograba vulnerar la portería de Rosario Central. Y en ese ir y venir, creo que River encontró jugadores o rendimientos individuales muy importantes. En el primer tiempo, pues particularmente me gustó mucho lo que se destacó Echeverri. Más allá del último partido que fue en el Estadio Monumental, que prácticamente después queda el cierre para el conjunto millonario con Racing de visitante, pero luego termina la temporada. Digamos que se despedía Echeverri en condición de local ante la gente, y Echeverri hizo un sobresaliente primer tiempo. Creo que en Echeverri quizá algo de Mesa que intentó, y Colidio, que fue el que más estuvo coqueteando con el gol de alguna forma, pero que no termina a ser Colidio ese jugador que está llamado a definir, ese jugador que está llamado a convertir en gol las que le quedan, porque evidentemente le está costando en la definición. Pero lo que sí no encontró en Colidio, sí lo terminó encontrando, por ejemplo, en Solari, que prácticamente muchas veces juega con un balde en la cabeza. Esta vez, bueno, se sacó el balde y definió de qué manera para el primer gol
el que ponía el 1-0 transitorio en ese momento para River Plate sobre el final del primer tiempo, porque repito, River si bien tenía la pelota, si bien llegaba, no lograba traducir en gol eso, sí lo hizo Solari y que luego se fue a abrazar con Marcelo Gallardo en otro momento emotivo de la jornada. Repito, fue una jornada muy emotiva, muy solemne, muy de rendir respeto, muy de cobijar al equipo, muy de cobijar a Marcelo Gallardo, y eso se vio en la celebración del primer gol, donde prácticamente todos los jugadores fueron a abrazar a Marcelo Gallardo y dedicarle ese primer gol, un primer gol que dicho sea de paso, llegó con una jugada colectiva bastante interesante, donde Echeverri, que para mí fue uno de los más destacados de la primera parte, terminó dándole el pase gol a Solari, que termina definiendo ante la salida del portero Brown. Segundo tiempo, bueno, River a hacerse importante, a terminar de dar el golpe en la mesa y decir, bueno, manejo las riendas del partido, me quedo con este partido, y allí River fue desarrollando un fútbol más o menos decente, más o menos el que pide la gente, el que pide el hincha de River, y que fue aflorando particularmente después del ingreso del Piti Martínez, porque el ingreso del Piti Martínez fue un antes y un después en el partido. Fue un antes y un después en el partido. Más allá de la salida de Echeverri, que entre el Piti Martínez en este nivel que lo está demostrando es sobresaliente, es superlativo, es importante para el equipo. De hecho, me animaría a decir que por lo mostrado en el Piti Martínez después de la lesión hasta esta parte, debe ser uno de los jugadores en los principales en los que se tenga que basar el 2025. A partir del Piti Martínez, de la entrega, del juego, de esa picanteza a la hora de jugar, de ese desparpajo, de ese atrevimiento de que te tira un chiche, que te hace un caño, que te hace una jugada, una finta, que te desequilibra, de que es alegre en el juego, de que va para adelante. Ese es el tipo de jugadores de los que River se tiene que agarrar para luego volcar todo un 2025 donde tendrá que dar la talla, porque en este 2024 no fue. En este 2024 no fue. Y el Piti Martínez, esta aparición que hace prácticamente sobre el final de la temporada, digamos que da ese halo de esperanza, ese halo de ilusión, ese halo o ese rastro de buen fútbol, de buen juego, en el cual River Plate pueda cimentar su juego en 2025. Porque digamos que es un jugador que ante estas situaciones tiene carácter, sacas lo mejor de él, y hoy lo sacó prácticamente. Hoy fue la muestra clara, fidedigna de eso, porque dio 2 pases gol, porque anotó un gol de penal y de alguna forma vuelve al gol, vuelve a esa confianza que tanto necesita el Piti Martínez, que lo viene demostrando en el último tiempo, pero que hay por ahí Marcelo Gallardo de pronto no está confiando desde el vamos, o no está confiando de forma titular con el Piti Martínez por ahora. Ahora bien, habrá que ver cómo se resuelve este cierre de campeonato, este cierre de temporada. Veremos quiénes son los jugadores que van a salir y veremos si finalmente Marcelo Gallardo se termina decantando por el Piti Martínez como ese jugador a potenciar en esa parte del campo. Por allí mismo creo que la salida de Echeverri también liberará eso. Creo que de alguna forma Mastantuono también puede colaborar en esa incursión del Piti Martínez, también le puede colaborar. Si bien son jugadores muy parecidos, creo que ambos se pueden complementar y lograr grandes cosas ahí. Pero ya el segundo tiempo, repito, después de que entró el Piti Martínez sobre todas las cosas, a River le cambió el panorama e incluso pasó a ser un River avasallante totalmente. Avasallante. Fue un River que gustó. Fue un River que se permitió licencias de tocar, de jugar bien, de asociarse, de jugar bonito, de echarle el carro a Rosario Central, porque Rosario Central no encontraba la manera, no encontraba la forma. De hecho, si llegó una vez en el segundo tiempo, me imagino una que saca Armani, que rápidamente se viene a la cabeza, que la saca así a mano al tiro de esquina, pero poco y nada Rosario Central. Y ahí fue donde River sí se regodeó un poco después de la entrada del Piti Martínez, y fue tomando este carácter de ir por más, de hacer el segundo gol, de hacer el tercero y de hacer el cuarto gol también. Entonces digamos que en ese orden de ideas el Piti Martínez terminó siendo esa bisagra, ese antes y después del partido de River del día de hoy, y bastante positivo que puede ser, bastante positivo que sea el Piti Martínez
en este nivel. Por ahí llegó el gol de Borja, incluso Borja terminó mostrando una mejor cara con este nivel que mostró River sobre el final del partido. Borja terminó dando una buena cara, tuvo una, la convirtió en gol, tuvo otra que la estrelló en el palo, y también allí Solari también aprovechó para hacer el segundo gol y cierra la cuenta, por supuesto, este cobro de tiro penal del Pity Martínez. Una buena presentación que hace tiempo, hace rato, se la debía al hincha de River este equipo, hace mucho tiempo. Porque desde la eliminación de Atlético Mineiro para acá, sobre todas las cosas, fue un River triste, fue un River paupérrimo, pobre, fue un River deshilachado, un River que no encontraba los caminos, es un River que no se encontraba, no se hallaba y mucho menos representaba al hincha. Que hoy, dicho sea de paso, el Pity Martínez lo dijo también allí hablando con los periodistas. No representábamos al hincha, seguro que sí. Si lo reconoce el mismo Pity Martínez, obviamente era así, era lo que todos veíamos y era de alguna manera en lo que este momento le estaba pidiendo el hincha de River a los jugadores. Que aunque sea sobre el final de la temporada lo represente, lo representó el día de hoy, lo representó de buena manera, lo representó en una jornada bastante emotiva, donde el club River de alguna manera se encerró en sí mismo para poder cobijar a Marcelo Gallardo en este momento duro que significó la pérdida de su padre. Entonces fue una jornada bastante especial, fue una jornada en la que por allí no se ponderó tanto el insulto, donde no se echó de mano el tema de los abucheos o los chiflidos o la reprobación. Más bien fue un River que se abrazó en sí mismo en este momento duro de su máxima figura, que es Marcelo Gallardo, para poder sacar adelante este momento, y afloraron mejores rendimientos, afloraron mejores niveles futbolísticos, que a la postre fue lo que se vio representado o traducido en este 4-0 categórico, contundente, con el que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo gana y de paso se asegura esa Copa Libertadores del 2025 que tanto venía luchando este equipo, que no le venía alcanzando, que parecía que se quedaba, que había partidos en los que ganaba y se acercaba, había partidos en los que perdía y se alejaba. Bueno, dentro de todo este ir y venir, Marcelo Gallardo, sus dirigidos, lograron capitalizar ese paso a la Copa Libertadores 2025 y es bastante positivo para el club, es bastante positivo para las arcas del club también, porque participar en la Copa Libertadores ya sabemos lo que representa económicamente, y también desde el prestigio, desde cultivar ese rasgo a nivel continental. Bien por River, bien por Marcelo Gallardo, que tuvo una jornada bastante respetuosa, bastante solemne, del hincha hacia él, de él hacia el hincha también, porque también se lo valoró. Entonces, digamos que fue una jornada redondita, la que termina cerrando el conjunto millonario, prácticamente a una fecha que se acabe la temporada, que no vamos a decir mentiras, fue un cierre, digamos, entre comillas, este partido de hoy, entre comillas, le pone un poco de decoro, pero es una temporada que tristísima para lo que se esperaba de este River Plate. Gente, muchísimas gracias por estar, gracias por seguir, como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, seguimos la conversación en los comentarios y nosotros nos vemos en un próximo envío.